Bueno, acá estamos ahora sí, en la mitad exacta del programa. Emotivo esto, Mauro, ¿no? Lo de Julián de desprenderse. No es una butaca, es la butaca que usó su abuelo toda la vida. Y sí, es algo familiar, una reliquia. Sí, la verdad que es muy... Se me está ocurriendo una idea, pero no la voy a decir hasta no comprobar que lo tengo. Bueno, Mauro, como algunos ya saben, hoy no vino en el rol familiar, sino que vino a contarnos un poco lo que es la vida y la rutina de un bartender. Así que antes de hacerte alguna pregunta puntual, contanos un poquito cómo terminaste vos haciendo esto que estás haciendo hoy, que así como hablábamos de Independiente, me parece que también, más allá del laburo, confirmame si no se transformó un poquito en tu pasión. Y la verdad que sí, fue algo que descubrí de casualidad. En su momento tenía mi trabajo de oficina común y corriente, estudiaba, trabajaba acá en la radio. Estudiaba en la UBA diseño de imagen y sonido porque digamos que cuando iba al secundario me gustaba mucho todo el tema de editar videos y quería aprenderlo más en profundidad, que es lo que podía hacer acá. Pero digamos que cuando entré en la UBA, al ser una carrera que comparte CBC todo lo que es con la FADU, que es un sector, un pabellón de Ciudad Universitaria, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, compartía el CBC con carreras como arquitectura, diseño gráfico, diseño de indumentaria, y no estaba muy orientado a lo que yo estaba buscando, y la realidad es que yo ya venía hace un año trabajando en una computadora de lo que sí quería llegar a hacer. Y digamos que es un poquito me desmotivó en la carrera, y después de casualidad me anoté en un curso de bartender para, en una juntada con amigos, saber hacer una caipi o un mojito. ¿Por qué decís de casualidad? ¿Que lo encontraste en internet? ¿Lo viste en un Y en ese momento cuando se usaba Facebook, que un compañero... Pará. ¿Cómo en ese momento cuando se usaba Facebook? Y ya hoy en día... Pero Facebook... es mi aplicación de rutina. Lo primero que hago cuando prendo la compu abro Facebook. Y no, ya quedó atrás. Ya está reemplazada. Y nada, en ese momento había visto que un compañero del secundario había hecho un curso. Busqué en Google escuela de barman en Argentina. La primera de todas que me salió me parecía copada porque tenía en su momento supuestamente te daban un título avalado por una facultad privada. Era un curso de un mes nada más y nada, lo hice para probar, y el mismo instituto tenía la típica barra que uno puede contratar para cumpleaños, eventos o fiestas. Y me ofrecieron si quería... Lo que llaman barras móviles. Exactamente, me ofrecieron si quería hacer una pasantía en un cumpleaños que había. Me dijeron que era en Puerto Madero, me quedaba cerca de mi casa, era una linda zona, dije vamos a probar. Y todo el tema del contacto con la gente, de que les guste lo que le estás preparando, de que les guste lo que haces, fue como me llamó mucho la atención, y de a poquito me fui metiendo cada vez más. ¿Y cómo recordás esa primera pasantía? O sea, la primera vez que hiciste un trago para un desconocido, que no era en casa, que no era en la escuela. Y a mí en el instituto me habían enseñado un recetario muy básico. Obviamente la barra esta móvil, al ser el mismo dueño del instituto, los tragos que te enseñaban en ese curso eran los mismos que se hacían en esa barra móvil. Y nada, obviamente era algo muy básico: fernet, gin tonic, una caipiriña, un mojito, nada más que eso. Pero no era el hecho de la complejidad de lo que estaba preparando, sino de eso, del acto de prepararle eso a alguien, y el vínculo que se genera con la gente, que te lo agradezcan. Me lo acuerdo como una buena experiencia. ¿Y la ruta es así? ¿Vos fuiste ese día a laburar de bartender? ¿O es como que te dicen que el chef de lujo, capaz que hoy tiene una estrella Michelin, empezó lavando platos de bachero, pelando papas? En el caso de la coctelería. La realidad es que es similar. No necesariamente hay que empezar desde abajo, no hay que empezar lavando copas. No me tocó pasar por eso. Sí, después cuando entré a trabajar en bares me tocó ser ayudante de barra, no bartender primero un tiempo. Pero la realidad es que para llegar a eso, igual que un chef, tienes que tener conocimientos. Y ningún curso básico que hagas te va a aportar esos conocimientos, porque el 80% lo aprendes o trabajando o de manera autodidacta. Después puedes hacer cursos de especialización como en todo rubro, claro, dependiendo de lo que a uno le interese, pero depende mucho de cómo es uno mismo en su tiempo, cómo lo invierte y en qué lugar se va manejando. Recién tiraste como el pasar ayudante de barra. ¿Cuál es la función de...? Decime cuál es la función del ayudante de barra, y después decime como los distintos lugares que deben estar cubiertos en un bar bueno. O sea, desde el ayudante de barra, del pibito nuevo que entró hace 10 días... no sé qué es lo máximo que se puede llegar, jefe de barra, bartender, Mira, no sé. La realidad es que
hablando de lo que sería un lugar de coctelería propiamente dicho, que tiene ya un volumen de demanda más grande, no es que es un restaurante o un lugar que te pidan un trago cada tanto. La idea es que el bartender no tiene que mover los pies de su estación de trabajo y que nunca le tiene que faltar nada. La tarea del ayudante de barra básicamente es estar un paso adelante de todo eso. Hay que ser muy ¿Pero es un laburo que se hace a la par o que el tipo tiene que preparar antes de que abra el bar? Las dos cosas. Obviamente en la apertura de barra todos tienen sus tareas, siendo los bartenders las suyas, los ayudantes de barra tendrán otras, que generalmente son bastante comunes en los dos puestos, no es que haya alguna diferencia. La diferencia es más que nada durante el servicio. Por ejemplo, lo que te digo que hay que ser muy avispado, ser muy rápido. Por ejemplo, si se le está acabando el hielo al bartender, tenés que recargarle. Si ves que la botella con jugo de limón le queda poco, se la cargas. Digamos que a un buen ayudante de barra, el bartender nunca le tiene que pedir nada. Tiene que estar siempre un paso adelante de lo que va a pasar para que a esa persona no pare de hacer su trabajo en ningún momento. ¿Y hay así como duplas armadas, como el técnico, el DT y el profe, que trabajan juntos? Y no tan así, pero ponele, cuando yo era ayudante de barra, de mis compañeros de trabajo, obviamente hay algunos con los que te entendés mejor que otro. Eso también era porque capaz esas personas me daban un poquito de lugar a meterme en la barra, como que me dejaban. Y eso también hacía que yo me entienda más con esas personas porque tenía una mejor relación. Pero así como en todo trabajo, siempre cuando te entendés mejor con una persona, salen mejor las cosas. Y decime, ¿cuáles son los puestos? No vamos a hablar que hay que llegar porque, como decís vos, algunos llegan arrancando de un lugar y otros de otro. Pero cuando abrís un bar, ¿con cuántos cargos cubiertos nos tenemos que encontrar? Específicamente para llegar a un cóctel, ¿no? No estoy hablando de todo el bar. Y eso principalmente de entrada depende de para cuánta gente va a ser el bar. Si estamos hablando de un bar chiquitito, capaz que ni siquiera hace falta un ayudante de barra, pero si ya estamos hablando de un lugar un poquito más masivo, Sí, que maneja una cantidad de gente más grande, primero vas a tener que tener bacheros, que sean los que laven la cristalería, los que la faginen, los que la dejen de nuevo en la barra. Después vas a tener ayudante de barra, que va a hacer todas estas tareas que yo te mencionaba. Bartenders. Y después vas a tener, también una persona que es muy importante pero que no está en servicio, que generalmente es la que hace producción. Por ejemplo, en el lugar que yo trabajo es una persona que va 5 veces por semana, igual que el resto de los empleados, pero en vez de entrar a las 5 de la tarde como nosotros, entra a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. Para un cachito ahí, hacer producción no estamos hablando solo de comprar la bebida que hace falta. No, es que eso directamente no, esa no es ¿Y tarea qué es la de producción. La Por producción ejemplo, es desde exprimir jugos, desde hacer almíbares, y después, nosotros tenemos algunas cosas más complejas que hacemos de preparaciones caseras, o de mezclar ingredientes para que en el momento del servicio sea todo más ágil. Entonces es un puesto súper importante que no se ve, porque esa es la persona que realmente hace el cóctel. Después el bartender ya tiene todos los ingredientes, por lo menos en el lugar que yo trabajo, no todos son iguales, ya tiene todos los ingredientes en una botella y solamente tiene que servir el líquido. Entonces es un trabajo muy importante, pero que a la hora del servicio no se ve. Claro, ¿y cómo es el ida y vuelta con esa persona? ¿El bartender la noche anterior le deja anotado lo que le falta, lo que no tiene, o él solo va? Y generalmente, al ser siempre la misma persona la que hace la producción, no es que va un día cada una persona distinta, ya la maneja, ya sabe el movimiento del bar, sabe los días que más se vende, hay una, menos. estimado, no sé, por semana vamos con 20 cajones de naranja. Sí, totalmente, o sea, ahí ya hay totalmente una estructura de trabajo en la que se sabe las cantidades mínimas de cada producto que tiene que haber, esa persona sabe cuánto tiene que usar de cada cosa, y ya los bartenders tienen que encargar, o una persona del equipo tiene que encargarse de que al día siguiente la persona que va a hacer producción tenga todo lo necesario para que haga su trabajo. Es toda una cadena y sí, la comunicación es muy importante porque si falla uno, después empieza a fallar el resto. Y hay como, o está estipulado cuántos estilos de coctelería hay. O sea, hay un estilo para, como decís vos, el bar masivo. Bueno, el bar común ya sabemos que puede ser un trago, que es mezclar una gaseosa con un vermú. O una coctelería, hay un bar con una coctelería determinada o de un país determinado. No sé si me entiendes. Así como en la música, si tenés rock, claro, tenés folclore, tenés balada. Sí, la verdad que no solo se adecua a algún lugar del mundo, sino también a épocas. Porque claro, tenés, por ejemplo, lo que es la época de la coctelería tiki, que
es lo que capaz se conoce como coctelería tropical, que todo el mundo te lo va a asociar con Hawái, que es una coctelería de la época de los años 20. Pero hoy si alguien quiere consumir eso, ¿tiene dónde ir? Sí, obviamente no replicado de la misma manera que se tomaba en esa época, porque primero estamos en un país en el que es muy difícil conseguir ingredientes del Caribe o de otros lugares del mundo, pero sí, hay lugares que se dedican a ese tipo de coctelería. Pero después, por ejemplo, tenés todo lo que es la coctelería de la era de la ley seca de Estados Unidos, que no era, se consumía el alcohol de una manera distinta, ni hablar de la calidad del alcohol que había en esa época, que se hacía mucho de maneras caseras. Que eso o no es lo que sigue pasando, pero sí muchos cócteles se crearon en esa época que hoy en día son clásicos. Y después, bueno, ya tenés un poco más en la modernidad, que tenés muchos métodos nuevos para crear ingredientes, cosas más modernas. Tiene que ver también con el lugar en donde está ubicado el bar, por ejemplo, si es un bar al que uno va directamente, si es una barra que está en un restaurante, si es una barra que está en un parador importante de una playa, si está en un hotel, si está en un casino. Sí y no. Como no se puede generalizar eso, porque capaz puedes ir a un hotel, no sé, una cadena importante como puede ser el Savoy, que hay en un montón de lugares del mundo, y vas a tener un perfil de coctelería así muy protocolar, por así decir, igual que un restaurante, pero después también vas a tener hoteles con un clima mucho más relajado. Y lo mismo en los restaurantes y bares. Tenés de todos los gustos. Bueno, ahora vamos a seguir charlando después de este tema musical y quiero más meterme con el vínculo bartender-cliente. Bien. Así que vamos a preguntarte algo de ahí. Y anda pensando, quiero saber, cuando vos tomás algo, ¿cuál es, después de la tanda me decís, cuál es tu bebida de base? ¿Cuál es la que no puede faltar en tu trago? Dale. Así que vamos a escuchar el último.